Mañana se realiza aquí en la capital del país, en la Cámara de Comercio, en Paseo de la Reforma número 42, un foro para presentar el Plan País. El Plan País es el proyecto de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela para poder sacar al país de la grave situación económica en que se encuentra. Hemos dado cuenta en diferentes ocasiones la situación económica en Venezuela, con un desplome brutal de su Producto Interno Bruto, con la falta de insumos básicos para la atención de la población, como son las medicinas, las largas colas que tienen que hacer los venezolanos para comprar casi cualquier producto. Y para hablar de este Plan País, de cómo puede haber una alternativa al desastre económico que se da en aquel país por efecto de las políticas que ha puesto en práctica el chavismo, aquí se encuentra conmigo, se lo agradezco mucho, el diputado Juan Andrés Mejía, quien es presidente de la Comisión Especial de Plan País de la Asamblea Nacional de Venezuela y diputado por el Partido Voluntad Popular. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gracias. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Gracias. ¿Tiene salida Venezuela del desastre económico en que se encuentra? Sí, por supuesto que la tiene, no tengo duda de eso. Venezuela tiene un capital humano impresionante de expertos en distintas materias que lamentablemente han tenido que buscar futuro en otras partes del mundo, han estado aportando su conocimiento y sus capacidades en la región. Aquí en México hay muchos de ellos, pero que en el momento en el que cambia nuestro país tienen la disposición a aportar, a ayudar, a volver a reconstruir a Venezuela. Venezuela es un país con grandes posibilidades, con grandes oportunidades, tiene recursos naturales, no solamente el petróleo, que naturalmente ha sido nuestro principal recurso, pero también recursos minerales como lo son el oro, el coltán, el diamante, y además de eso tenemos también la posibilidad de desarrollar nuestra industria agroalimentaria. Eso en un momento fue un ejemplo en la región, como lo fuimos también en términos de democracia, y que yo no tengo dudas, con un gobierno responsable, con un gobierno que realmente vele por la gente, pudieran cambiar. A ver, por ejemplo, ¿ustedes revertirían las expropiaciones que el chavismo ha hecho de, entiendo, 1.200 empresas por lo menos en los últimos años? ¿Qué otras medidas tomarían o proponen tomar para poder salir de este atraso económico en el que inexplicablemente está el país? Porque, como usted lo dice, es un país de inmensas riquezas naturales. Mira, absolutamente. Venezuela es un país que tiene riquezas naturales, pero que en este momento ya no es lo que era hace 40, 50 años. Es un país que necesita el sector privado. Es un país que solo con los recursos del Estado no va a poder salir adelante, ni siquiera en su industria petrolera. Venezuela tiene la costumbre, como muchos países en Latinoamérica, de que sea el sector público el que lleve la bandera en el sector petrolero. Nosotros queremos cambiar esa realidad, modificando la ley de hidrocarburos para permitir que el sector privado pueda invertir sin ningún tipo de restricciones y recuperar nuestra industria. Y así levantar los controles en la economía. El gran problema que tiene la economía venezolana es que está plagada de controles, control de cambio, control de precios, control para comercializar, control en todo el sentido de la palabra, lo que ha asfixiado al sector privado, lo ha disminuido, lo ha destruido, lo ha perseguido, y esa es la razón fundamental por la cual hoy no se consigue ningún producto hecho en Venezuela. Ahora, ¿será necesario el cambio político antes de pensar en medidas para revertir el grave desastre económico? Absolutamente. El mundo y los venezolanos no confían en Maduro. Nadie está dispuesto a prestarle dinero a Maduro. Venezuela tiene en este momento una deuda de 130.000 millones de dólares. Hemos hecho default de esta deuda con casi todos los acreedores, con excepción de un par, entre ellos Rusia. Y por supuesto nadie está dispuesto a prestarle a Venezuela si no cambian las condiciones, si no cambia el modelo, si no cambian las razones por las cuales se vieron afectados sus intereses. Así que necesariamente hablando tendría que haber un cambio en la dirección de nuestro país para poder tener una mejora en la calidad de vida de los venezolanos. ¿Por dónde tendría que comenzarse, suponiendo que se dé ese cambio político y haya un gobierno de distinto signo, con otra forma de ver la realidad? ¿Por dónde tendría que comenzar? Mira, el problema más grave que tenemos en este momento es la crisis humanitaria compleja. Cerca de 5 millones de venezolanos han salido del territorio nacional, niños están muriendo por falta de medicamentos, ancianos están muriendo simplemente por enfermedades que pudieran ser tratadas. Lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno es estabilizar esta situación, y para ello, debo decirlo, no podemos solo. Requerimos no solamente del sector privado, requerimos organismos multilaterales como lo son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara Andina de Fomento. Con todos ellos, desde la Asamblea Nacional, ya hemos entablado un diálogo para explicarles, y hay disposición, debo decirlo, de parte de ellos, de invertir en Venezuela siempre y cuando exista un plan que refleje un cambio en el modelo que nos ha traído hasta este punto. Ahora, Venezuela tiene algo en común con México en este momento, que es la inseguridad. ¿Tendría que ser también parte de cualquier plan de reestructuración de la economía?
Sí, Venezuela, esto es un problema nuevo para nosotros, la presencia de grupos armados irregulares, sobre todo en el sur del territorio nacional. Venezuela tiene 24 provincias, cerca de la mitad de ellas se encuentran con presencia de grupos como lo son el ELN, los disidentes de la FARC y otros grupos paramilitares propios de nuestro país que han tomado el control sobre todo de la industria minera. Por ejemplo, ¿cómo le dices a una empresa que le interesa explotar la minería? Bueno, tienes una concesión en el sur del país, ¿cómo le van a quitar encima a estos grupos armados? Mira, el tema minero es uno de los grandes retos que tenemos. Se ha venido desarrollando de una forma totalmente sin ningún tipo de regulación, en contra de todos los parámetros ambientales, y es una zona que en este momento tiene que ser paralizada. Nosotros, yo debo decirlo, no es por donde comenzaríamos la recuperación económica. La recuperaríamos en el norte del país, donde se encuentran buena parte de los yacimientos petroleros, donde se encuentra toda el área industrial y comercial, donde se encuentra también buena parte de nuestro campo. Así que hay sectores de nuestro territorio nacional, como ocurre también en el caso de México, donde va a tomarnos un tiempo poder reconquistar el control, retomar el control y así poder poner a producir esas zonas. ¿Le han puesto números? ¿Tienen un estimado de cómo comenzaría a crecer la economía en caso pues, de echar a andar estas medidas de las cuales estamos hablando? Sí, bueno, la contracción económica, como tú decías al principio, de los últimos 5 años ha sido el 50% del Producto Interno Bruto. A la mitad. A la mitad. O sea, la mitad de la economía se ha paralizado completamente. Esa recuperación pudiera ser rápida, pero estamos hablando de que se requieren aproximadamente unos 60.000 millones de dólares en un periodo aproximadamente de unos 5 años para poder sacar a Venezuela adelante. Eso es una cifra significativa, pero que pudiéramos empezar a ver resultados muy rápido en algunas cosas. Por ejemplo, el sector agroalimentario en poco tiempo pudiera dar resultados y aumentar la producción de cereales como lo son el caso del maíz, el arroz, que existen en este momento todavía, a pesar de la crisis, presencia del sector privado de nuestro país. La industria petrolera pudiera parar la caída y estabilizarse alrededor de unos 800.000 barriles para empezar a aumentar y llegar en el segundo año a un poco más de 1 millón. Son algunos de los números que tenemos nosotros en consideración, pero que sin duda alguna, hay que decirlo, la recuperación de Venezuela va a ser doloroso, va a ser difícil, pero es posible. ¿Qué se hará con la corrupción, por ejemplo? Que, pues, igual que ha sucedido en México, pues ha sido un grave problema y uno de los factores de atraso económico. Sí, mira, la corrupción es un mal que afecta a buena parte de nuestros países en la región, pero el origen en buena medida de la corrupción no es solamente la impunidad, sino también un sistema, en nuestro caso, un sistema económico que fomenta la corrupción. Cuando tienes un sistema de cambio, por ejemplo, un control cambiario, en donde el spread entre el cambio oficial y el cambio no oficial, el cambio llamado negro, es del 100%, del 200%, por supuesto que va a haber corrupción. Cuando tienes un sector público que controla las importaciones y decide que entra y que no entra, por supuesto que va a haber corrupción. Entonces, la mejor medida, la más efectiva que podemos tomar para atacar la corrupción es levantar esos controles y permitir que sea el mercado quien compita de forma abierta y de esa manera regular la economía. Pues muy bien, mañana a partir de las 8:30 de la mañana, mañana 21 de febrero, en la Cámara de Comercio, reforma número 42, se va a presentar el Plan País, el plan de los diputados de la Asamblea Nacional para sacar adelante la economía venezolana. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Mañana nos vemos y el día sábado tenemos un encuentro con la diáspora venezolana en el mismo lugar a las 11 de la mañana. Invitamos a todos los venezolanos que se encuentren aquí en Ciudad de México que nos acompañen para conocer más de los detalles del plan. Gracias. Ha sido el diputado Juan Andrés Mejía, presidente de la Comisión Especial de Plan País de la Asamblea Nacional de Venezuela y diputado por Voluntad Popular. Gracias. Okay. Ya nos vamos. Muchísimas gracias.